La verdad que cuando leí el instrumento ayer, que se venía hablando de la posibilidad de que el Banco Central tome alguna acción al respecto, bueno, arranco el Twitter diciendo es por acá, ¿no es cierto? Claro. Es una buena medida. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos por un lado el Estado que necesita financiamiento. El único que te puede proveer ese financiamiento hoy es el generador genuino de divisas, que es el sector exportador. Por esencia, nuestro sector exportador clave es el agro, ¿no es cierto? Y es el que hoy se apunta, ¿no es cierto?, desde que se piensa de que existe retención de liquidaciones por aproximadamente 18.000 a 20.000 millones, que vendría a ser una gran solución al problema de restricción de divisas que hoy atraviesa el gobierno. En el mes de agosto van a haber vencimientos muy importantes, también va a haber una demanda de importación energética significativa, con lo cual el Estado imperiosamente necesita tener una política que permita al tenedor hoy de soja incentivarlo a liquidar. Entonces digo que es por acá porque es el comienzo de un diálogo, una medida que a lo mejor debe ser ajustada, y lo digo porque hay algunas cuestiones que todavía no terminan de cerrarle al productor. Por ejemplo, vamos al comunicado, si lo tenés por ahí. El comunicado habla de que del 100% que liquide el productor, el 70% va a ser de libre disponibilidad para el productor, con destino a depositarlo a la vista, ajustado por dólar linked. ¿Qué quiere decir dólar linked? Que por cada salto devaluatorio que produzca el dólar oficial, se vaya actualizando ese depósito. Eso es lo que se llama actualización dólar linked. Eso es... De alguna manera le está dando un seguro antidevaluatorio al productor, que es lo que estaba esperando, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? Si vos mirás cuánto devaluó el dólar en este año, en este mes, es un 5,5% aproximadamente, con lo cual, con una proyección de inflación esperada en 8%, el productor siente que todavía no está cubriéndose contra el salto inflacionario. Ahí hay un punto a analizar, creo yo que por ahí va a venir algún ajuste. Y el otro tema es el 30% restante. El gobierno permite de que el productor pueda comprar en el mercado libre, en el MUL, ¿no es cierto?, pueda comprar el dólar solidario. Si bien no habla específicamente del dólar solidario, al decir que es el dólar, es el tipo de cambio más impuesto país más retención de ganancias, estamos hablando del dólar solidario, ¿no es cierto? Esto le mejora, por supuesto, la captación de pesos al productor, lo cual, si vos haces la sumatoria, que ahora lo vamos a ver al cálculo, le está dando un incremento que nosotros estimamos en un 13% sobre lo que hoy está percibiendo, pero le está dando este seguro devaluatorio que es lo que esperaba el productor. Ahí estamos viendo un gráfico. Acá arranca el problema. Lástima que no se ve la columna del mes de junio, porque en el mes de junio es el primer mes donde entra en déficit la balanza comercial, entra en rojo. Y esto es lo que encendió todas las alarmas al gobierno. ¿Por qué? Porque la balanza comercial, siempre que es positiva, te genera divisas, te genera dólares que quedan en el Banco Central. Al ser negativa quiere decir que los dólares que utilizamos para comprar productos del exterior, importar, fue superior. Entonces, al agotarse la generación genuina de divisa, que es la balanza comercial, se encendieron todas las luces en el gobierno. Entonces ahí es donde empiezan a apurarse estas medidas. Si vamos al siguiente gráfico, vas a ver cuál es el problema del productor, por qué el productor está reteniendo divisas. Esa es una serie histórica que arranca ya por el año 93. Fíjate todo el periodo de convertibilidad, que el tipo de cambio era $1, $1. El productor estaba recibiendo un 97% en relación al precio internacional como dólar billete. Es decir, el precio internacional, supongamos $500, el productor recibía el 97%, que es 490 y pico. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a flotar el tipo de cambio, esa relación empieza a cambiar y ahí tenés saltos para abajo, donde llegamos a uno de los puntos más bajos en la actualidad, donde el productor argentino está recibiendo en relación al precio internacional un 30%. Claro. Y ahí está el problema del productor. ¿Por qué no quiere desprenderse de su producto? ¿Por qué desprenderse si se está desprendiendo a lo que él considera un precio muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, vimos la necesidad del gobierno, balanza comercial negativa. Vemos la necesidad del productor. Es necesaria la política en esto, que encuentre puentes de solución, porque no podemos disociarnos de nuestro sector clave, estrella, que es el agro argentino. Nosotros somos
una de las economías más desarrolladas en cuanto a la producción agrícola, de mayor incluso nivel tecnológico, con lo cual es necesario terminar con esta dicotomía campo-gobierno, porque hoy estrictamente dependemos de la generación de divisas que el Estado necesita para luego aplicarlo al desarrollo productivo, aplicarlo a la economía local, derramando en otras e incentivando otras actividades, incluso financiando al propio Estado, ¿no es cierto? Y por último te quiero mostrar el cálculo, ¿no es cierto?, cómo mejora esta relación con esta medida, que yo creo que no va a ser la última, creo que va a merecer ajuste, pero claramente nos está dando una mejora en la percepción del productor. Bueno, ahí bueno, vemos cómo juega el 30% y el 70% según los distintos destinos, o a dólar linked o a depósito a la vista. Y al final de la cuenta, cuando convertimos todo esto pensando de que el productor con lo que compra en el mercado hace dólar blue, digamos, o paga a precio de dólar blue con esa tenencia que va a tener de libre disponibilidad, va a acrecentar su percepción de lo que hoy está recibiendo por cada tonelada que liquida, ¿no es cierto? Así que yo creo que se están tendiendo los puentes necesarios para salir de esta crisis, si no hay otro camino. Hoy Argentina no tiene posibilidad técnica de acceder al mercado internacional de divisas, porque el riesgo país argentino está en 2.900 y no sé cuánto cerró hoy, pero 2.900, 3.000 puntos básicos. Esto quiere decir aproximadamente un 30% sobre la tasa libre de riesgo que paga un país, que la tasa libre de riesgo, la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos para bonos a 10 años, que hoy debe oscilar el 1,5%, 2%, porque está alta, porque también hay inflación en el mundo, pero es impensado que Argentina pueda captar fondos al 32% en dólares, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad de captación de divisas es a través de liquidación de las exportaciones. No sino la otra forma de corregir este desequilibrio que hoy tiene el país con un salto devaluatorio muy importante, que eso profundizaría la escalada inflacionaria que hoy tenemos, ¿no es cierto? Yo lo observo como positivo, como punto de arranque de encontrar los consensos para unir las partes, es decir, necesidad del Estado, necesidad del productor. Es una medida, por lo menos está sobre la mesa una opción para trabajarla, ¿no es cierto? Que puede ser mejorada, claramente, por lo que te decía, es decir, hoy el productor siente dos temores. Primero, que la corrección devaluatoria hoy está por debajo de la escalada inflacionaria mensual, ahí hay que corregir. Y la otra es que le den seguridad de que no va a haber un tipo de cambio, no me sale la palabra, desdoblamiento cambiario, que no le van a hacer un desdoblamiento. ¿Por qué? Porque si le hacen un desdoblamiento, crear el dólar soja, digamos, el tipo de cambio soja, eso haría de que el dólar oficial pueda tener salto devaluatorio y el el tipo de cambio soja queda anclado. Esos son los temores que hoy tiene el productor. Bueno, ahí lo que hay que hacer es escribir una norma que diga no va a haber desdoblamiento cambiario, digamos. O sea, todo se puede trabajar cuando hay buena voluntad de las partes. Lo que no tiene que ocurrir es que mañana en la fiesta de la rural haya una protesta del gobierno, en favor del gobierno, como se está hablando, de sectores sociales que atentan contra sí mismos, digamos, porque todos entendemos la crisis social, pero no vamos a resolver la crisis social si mañana el Banco Central se queda sin reservas líquidas y se produce un nuevo salto devaluatorio, discreto que llamamos, ¿no es cierto?, que sea fuerte, 30-40%, que eso profundizaría la pobreza y la inflación en Argentina. En la economía un 50% se rige por expectativas. Las expectativas generalmente las genera la política. Si hoy nosotros tuviéramos un gobierno unificado en sus políticas, un presidente y una vicepresidenta sentadas anunciando las medidas, ¿te imaginas cuál sería el escenario y la percepción del mercado? Sería de mayor credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, hoy claramente nosotros tenemos un problema de credibilidad técnica por todo lo que ha significado la reestructuración de la deuda, las metas asumidas con el Fondo Monetario Internacional, pero también tenemos un problema de identidad política. No tenemos muy claramente
quién toma la decisión, quién conduce, si Silvina Bataki tiene o no el aval político del presidente y la vicepresidenta. Es decir, todas estas cuestiones el mercado mira muy atentamente porque hace a la decisión de inversión. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos que hacer emisión en el mercado internacional, yo me sorprendí porque más preguntas técnicas me hacían más preguntas políticas. ¿Cómo es tu relación con el gobierno? ¿Cómo es la relación del gobierno del Chaco con el gobierno nacional? ¿Cómo está fiscalmente la provincia? ¿Cuáles son las proyecciones políticas? ¿Viste? Entonces el mercado funciona así, te lee los fundamentos técnicos, pero también te lee hacia dónde va la dirección política del gobierno. Y en este sentido yo creo que es muy importante darle los apoyos necesarios a Silvina Bataki, que a mi criterio arrancó con medidas de carácter técnico muy razonables y necesarias. Hoy tiene que empezar a mostrar al mercado que hay una dirección. Esta es una dirección, esta medida que instrumenta el Banco Central, que seguramente fue consensuada con el Ministerio de Economía, nos está mostrando otra parte de Silvina Bataki que está mirando la macroeconomía y encarando el problema de fondo. Pero esto hay que hacerlo con el máximo aval político, porque las medidas tienen consecuencias, tienen impacto en los distintos sectores. Seguramente hay otros sectores que van a verse que no son favorecidos o que podrían ser favorecidos con medidas similares, como es la industria manufacturera, por ejemplo. Pero bueno, esas son justamente las tensiones que hay que administrar cuando uno está en el ejercicio de la función pública, y para eso se necesita mucho volumen político que ya no corresponde al área económica, sino al área política que conduce el país. Y mira, los que toman decisiones de inversión no son personas, son generalmente CEOs de fondos comunes de inversión, CEOs de sociedades importantes, que no pueden tomar decisión por amor propio, digamos. Tienen que tomar decisiones por lectura y convicción de que, que las inversiones que van a realizar en un país, si hablamos de inversión externa directa, porque también podemos hablar de nuestros inversores locales. Hoy, ¿qué incentivo puede tener una persona a invertir o a tomar un financiamiento donde no se están consiguiendo los insumos para la industria de la construcción, por ejemplo, que no se están consiguiendo determinados insumos por todos estos problemas de restricción externa que tenemos para importar? Entonces, si vos advertís de que las señales no son claras de quién conduce el país, lo que tendés naturalmente a hacer es a pisar el freno y esperar que pase, digamos. Claro. Y esto detiene mucho el funcionamiento de la economía. Mirá, yo siempre discuto con algunos colegas el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal es un problema, claramente. No es normal vivir, no es normal tener déficit, es decir, gastar más de lo que te ingresa. Pero hay países como Estados Unidos, como Japón, de las grandes potencias desarrolladas del mundo, que tienen una relación deuda-producto per cápita mucho más grande que Argentina. Italia mismo, España, mucho más alta. Es decir, no es el problema de la deuda, el problema es que no podemos financiar ese déficit. Ahí está el problema, y ahí está el problema de credibilidad, de confianza, de rumbo político, de rumbo económico, que es lo que tenemos que conseguir. A ver, si nos remontamos a los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, donde tenía un 70 o un 80% de credibilidad, de imagen positiva, hoy esto no hubiera sido lo mismo. ¿Por qué? Porque a cada decisión que se hubiera tomado, la credibilidad del mercado hubiera estado a conteste. El inversor quiere poner plata y ganar plata, pero es la regla con la que juega. El Estado necesita plata y le pide al inversor. Es la regla con que se juega, digamos, en la administración, en este caso, del país. Entonces, si nosotros ponemos en claro estas reglas, el Estado puede demandar y el sector financiero puede proveer, pero en el marco de una seguridad jurídica, de una seguridad de un rumbo económico. Por eso la economía tiene, como te decía, un 50% de fundamentos económicos reales, como está tu inflación, cómo está tu crecimiento, cómo está tu empleo, pero también tiene un 50% de qué va a pasar hacia adelante, si lo que estamos planteando ahora se va a concretar en el futuro, si el bono que estoy emitiendo ahora me lo vas a pagar en el futuro o me lo vas a reestructurar. Entonces, estos países que yo te menciono que viven con constante déficit se van al mercado voluntario de deuda internacional y consiguen financiamiento al 2% anual.
Nosotros hoy, si queremos ir al mercado voluntario de deuda, como te decía, vamos a conseguir, es decir, no vamos a conseguir, pero si hubiera algún magnífico que nos preste, nos prestaría el 33% en dólares. Y eso sería ruinoso para el país, ¿no es cierto? Aquí la inestabilidad es la inestabilidad de la carencia de política de Estado. Es decir, hay países en el mundo que pueden cambiar los gobiernos, pero la política de Estado en materia de protección de los productos nacionales, de apertura económica, de respeto a una ecuación ordenada de emisión monetaria, de déficit fiscal, es decir, están determinadas, están regladas, entonces cambian las personas, pero las políticas de Estado continúan. Entonces el impacto es diferente, ¿no es cierto? Argentina es un país muy atípico, mirá. Tuve la posibilidad de conocer varios países de América Latina. Y me acuerdo bien una experiencia en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, la inflación nos mencionaban de que era el 3% anual. Y entonces yo decía, pero ¿cómo hacen esto? Y claro, ahí me explican de que la libertad de importar por parte de cualquier ciudadano boliviano es de $10.000 per cápita, con lo cual es imposible que los precios suban porque es tanta el afluente de productos externos que ingresan que no permite que nadie pueda marcar la diferencia en precio. El precio se autorregula por el nivel de importación. Ahora, ¿contra qué atenta eso? Atenta contra un desarrollo de la industria local. Claro. Vos en Bolivia no vas a ver el desarrollo industrial que tiene, como tiene Argentina. Acá cada provincia es una potencia, ¿no es cierto? Porque tiene otra matriz económica, otra matriz de funcionamiento, porque acá hubo en un momento una sustitución de importaciones que hizo de que haya una clase media resurgente, pujante, que haya habido un nivel educativo significativo y eso dista mucho de esa estructura de esos países. Y lo mismo ocurre con Chile, lo mismo ocurre con Paraguay, donde no tienen industria de relevancia, industria pesada, que pueda por lo menos decir tenemos algo en común con estos países, con aristas, ¿no es cierto? Pero Argentina tiene estas aristas, tiene una estructura manufacturera industrial importante que necesita de divisas, que demanda divisas, que tiene un sector asalariado muy fuerte, con sectores gremiales muy fuertes que promueven estos derechos. Bueno, una complejidad distinta, por eso por ahí cuando se compara la inflación de un país con otro, sí, es un dato diferente, pero que no hace a que sea un mejor país, ¿no es cierto?, que el nuestro. Pero bueno, todo esto tiene que ver creo yo, con lo que vos me preguntabas de por qué los impactos que tiene, porque nuestra economía tiene esa volatilidad de carecer de política de Estado, que hagan de que, bueno, mañana cambia la ministra de Economía, viene otro ministro, pero las reglas, determinadas reglas fiscales, reglas monetarias, reglas cambiarias, van a seguir funcionando y no lo van a dudar. Acá cambió un gobierno que tenía una visión muy neoliberal de la equeconomía, una visión muy particular del Estado, que fue en la que nos tocó trabajar a nosotros en el gobierno de la provincia, y ahora tenemos un gobierno que tiene otra visión del Estado, otra visión de las políticas sociales, de la protección de los derechos de las personas, pero bueno, eso demanda recursos y la pandemia, la guerra ha generado una erosión muy importante. Sabíamos quienes estamos estudiando estos temas de que esto iba a llegar, de que la pandemia no fue gratis para el mundo. En el mundo están ocurriendo cambios, está ocurriendo saltos inflacionarios extremadamente importantes, restricciones de divisas. Ahora Estados Unidos está levantando la tasa de interés muy fuertemente. Eso va a provocar una salida de capitales en distintos países que van a ir a resguardarse a la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, sobre nuestra estructura política carente de determinadas políticas de Estado, lo que vino, la pandemia y la guerra, realmente estamos en un complejo muy difícil que se suma a nuestro propio complejo país, ¿no es cierto? Así es. En primer lugar, yo creo que fue un error ir al Fondo Monetario Internacional, no quedaba
se planteaba en ese momento como que no quedaba otra opción. La opción era una reestructuración de la deuda argentina y no nos íbamos al Fondo Monetario y no teníamos la restricción que hoy sí la tenemos por estar encuadrado en las metas que nos comprometimos a cumplir. Claro. Dicho esto, ya estamos con el Fondo Monetario, ahora tenemos que actuar en ese escenario. Creo que cuando Silvina Batakis enumera las primeras medidas, ella, la más importante que leyó el mercado fue que vamos a cumplir las metas del Fondo Monetario. Y estas metas del Fondo Monetario claramente establecen dos patrones que son lo más complejo, que es lo que seguramente se estarán negociando en estas reuniones, que es el cumplimiento de una meta de déficit fiscal acotada y la restricción de emisión para poder, de emisión monetaria por parte del Banco Central para poder financiar ese déficit. Esas dos restricciones son las que más ponen al gobierno en un plan de tener que tener mayor austeridad, porque si no, no lo va a poder cumplir, no lo va a poder financiar. Y el Fondo Monetario, en el esquema que propuso Argentina, es cada contracumplimiento de meta desembolso de divisa para el cumplimiento de esos vencimientos. Con lo cual, y si no se cumplen con esos vencimientos, no se cumplen las metas, no se produce el desembolso y se produce el default. Y ya vimos lo que pasó con el BID, ¿no es cierto?, que el presidente del BID niega un financiamiento de 500 millones de dólares a Argentina porque plantea que la dificultad financiera que tiene el país. Imaginémonos si estamos en default con el Fondo Monetario. Directamente se van a cerrar todo tipo de esquema de financiamiento multilateral, como es el BID, Banco Mundial, CAF, que hoy nosotros somos claro testigo de los beneficios que producen estos financiamientos para el país. Acá en la provincia del Chaco estamos ejecutando obras, se están ejecutando obras con financiamiento de Fonplata, con financiamiento de CAF, con financiamiento de BID, las cuadras de pavimento. Hace poquito he visto que se terminó en Las Breñas y en distintos lugares, que lo habíamos gestionado en nuestro periodo de gobierno. Es decir, el problema es mayúsculo. Si vos no lográs de vuelta, consensuar un plan, recalibrar metas con el Fondo Monetario, pero cumplirlas al fin, el problema que se te viene es una exclusión absoluta del mercado mundial financiero, no solamente el mercado voluntario de deuda, sino también de los organismos multilaterales que Argentina es parte y que hace uso constante de esos esquemas de financiamiento que son muy beneficiosos.